La semana pasada estuvimos viendo Éxodo 8, donde ya están ahí las plagas, ya está tratando, ¿sí?, el faraón de retener al pueblo de Dios, pese a las plagas, a todas las situaciones que se han dado a su alrededor, no quiere dejarlos ir. Y podemos decir, ¿por qué no quería el faraón dejarlos ir? Recordando que llegaron como invitados en un tiempo, y pese a los cambios de dirección del pueblo de Egipto, ya fueron tomados como esclavos. Y en base a ello empezaron a fomentar el aumento de lo que viene siendo la gran cultura, las grandes ciudades y la economía de Egipto. Porque donde está Dios, ahí sobreabunda toda la gracia y todo lo demás. Así es de que, gracias a que el pueblo de Israel estaba en Egipto, Egipto empezó a subir. A pesar de ser pecador, a pesar de ser un pueblo pagano que tenía muchos dioses, estaba ahí nuestro Señor, pero por el pueblo de Israel. Vamos a ver por ahí lo que viene siendo también cómo el corazón del faraón estaba más duro que cualquier otra roca. El título, o como se pudiera llamar, esta parte de la porción de la Biblia que vamos a leer el día de hoy, se pudiera llamar el corazón. ¿Cómo tienes tú, iglesia, el corazón? ¿Como el faraón o como el pueblo de Israel? Aquí vamos a ir analizando cómo estamos. Si nos podemos comparar con el faraón, vamos a decir, no, yo no soy tan exagerado, yo no puedo estar así tan duro, yo no. En realidad, cada quien sabe cómo tiene su corazón para las cosas de Dios. Yo pudiera decirles, yo soy un santo y necesito que me pongan una veladora en los pies porque yo soy muy bueno. Y en realidad no, porque la misma palabra de Dios lo dice. Nadie es bueno, nadie, solo Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las características, vamos a ver qué es lo que pasó en este pueblo y sobre todo vamos a ver cómo el faraón estaba aferrado. Sí, estaba aferrado a no dejar el pueblo de Israel salir de ese lugar, porque le convenía tener a ese pueblo. Y no reconocían a Dios como su Dios, pero Dios también estaba dispuesto a darse a conocer. Nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos a Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Nosotros conocemos de Dios y hay personas allá afuera que no conocen a Dios. E inclusive en muchas iglesias hay congregantes que nada más vienen y se sientan y en realidad no tienen una relación con Dios. Esos también necesitan conocer de Dios. ¿Y cómo podemos hacerle para que conozcan? Simplemente con tu testimonio de vida, compartiendo el Evangelio. Ahora sí que también orando por esas personas. Necesitamos orar unos por otros. Estamos en los últimos tiempos y ya se los ha dicho mucho, ya es muy repetitivo, tal vez puedan decir, es que ya no lo dijeron mucho. Sí, porque parece que vivimos como si se nos hubiera olvidado que Dios ya viene. Necesitamos regresar a nuestro primer amor, todos aquellos que han dejado a un lado la palabra o que han dejado a un lado a Dios. Las plagas de Egipto, veremos cómo se manifiestan en el tiempo y forma que Dios lo dice por medio de Moisés y Aarón. Vemos como cuando les dice que hagan algo, ellos obedientemente lo hacen. Van, se presentan con el faraón y le dicen, ¿sabe qué? Deja al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para que vayamos a adorarle. Y dice el faraón, no, porque este pueblo a mí me funciona, a mí me sirve, y por este pueblo yo estoy bendecido. No lo dice así como lo acabo de mencionar, pero él sabe que así es, porque gracias a ese pueblo se levanta Egipto. La existencia de Dios no se puede negar. A pesar de muchas personas que quieren negar la existencia de Dios, que quieren decir que Dios no existe para conveniencia personal. ¿Sí? Hay muchos estudios históricos, bíblicos, espirituales, religiosos, ¿por qué no? Militares, donde avalan la existencia de Dios. Y si alguien de aquí pudiera decir, es que yo no siento a Dios, lea la palabra de Dios, ore y déjese apapachar por Él. Siéntalo, permita que Dios esté con usted a cada momento, permita que lo abrace, porque nosotros somos los que rechazamos a Dios. No es que yo no siento a Dios. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor inmersos en una situación, en una depresión, en algo que no queremos hacer caso a Dios. Nos volteamos hacia un lado, pero somos nosotros, porque Dios ahí está. Necesitamos regresar a Dios.
En capítulo 7 de Éxodo podemos ver cómo los milagros y las plagas empezaron. El faraón no quiso dejar al pueblo de Dios, no quiso liberarlos de su esclavitud. También vimos cómo el faraón, por creerse un Dios terrenal, pensaba que tenía toda autoridad y que era el único y verdadero Dios sobre la tierra. En base a esto, tenía soberbia en su corazón y no quería soltar al pueblo de Israel. En el capítulo 7, el versículo 20, pudimos ver cómo el agua se convirtió en sangre. Y no estamos nada más viendo cómo Dios convirtió el agua de un río. No, se convirtió lo de todos los ríos, los pozos, y todas las vasijas y todo el traste que tuvieran ahí en la cocina. Todo se convirtió en sangre. Pero llegan los servidores de Satanás, del opositor, de Lucifer, a imitar lo que Moisés, ¿sí?, había hecho por medio de toda la palabra de Dios. Dios convirtió el agua en sangre de todos lados, y ellos, porque pintaron un recipiente que tenía agua, pintaron como si fuera sangre, el faraón dijo, no, esto también lo pueden hacer ellos, entonces no es Dios el que lo está pidiendo. El Dios de Israel no es. A pesar de que vio que toda agua estaba convertida en sangre, dijo, no. ¿Por qué? Por la necedad de su corazón. En el capítulo 8, versículo 6, vimos también cómo se llenó Egipto de ranas. ¿Se imaginan qué lugar tan esplendorosamente cómodo, lleno de ranas, donde se van a sentar, donde andan caminando, porque no podían matar una rana, porque recuerden, todas las plagas están representadas aquí en la Biblia, era también para que Dios demostrara que Él era más poderoso que los dioses de los que servía Egipto, porque todas las plagas representan un dios egipcio, pero para mostrar a Dios que Él era Dios y que a pesar de que esos dioses estaban ahí, no tenían poder alguno frente a Él. En base a ello, imagínense ir caminando sin poder pisar una rana, porque el dios de la rana de ellos, de los egipcios, a lo mejor después les iba a cobrar esa rana. Imagínense caminar, sentarse, acostarse, bañarse, ir a comer, abrir el sartén y que estaban las ranas allá adentro. Sí, abría el refrigerador en aquellos tiempos de piedra, refrigerador, y de repente las ranas ahí. Sí, querer echar lumbre ahí en el calorcito rico del desierto de Egipto y estaban las ranas ahí. Ir a acostarse y estaban las ranas ahí. ¿Se imaginan qué olor tan fragante, olor a rana, en toda la tierra de Egipto había? Era increíble, impresionante. No, yo creo que no nos llegamos a imaginar lo que era esto. Y también vean de que Egipto era un lugar de desierto. Y las ranas necesitan agua. ¿Y cómo se llenó toda la tierra de Egipto? No nada más la población donde estaba el faraón, no, toda la tierra de Egipto se llenó de ranas. Esto solo lo hace Dios. Y ahí llegaron también los imitadores a traer más ranas. O sea, ya había ranas y trajeron más ranas para mostrarle al faraón que eso lo podían hacer. Y por eso no dejó ir al pueblo de Dios. También en el capítulo 8, versículo 6, vimos lo de las ranas. En el versículo 17 vino también una plaga de piojos por toda la tierra. ¿Se imaginan qué impresionante? No sé si han visto por allá un que otro video en internet donde empiezan a revisar las cabecitas de algunos niños, de algunas mujeres, de algunos varones, y le pasan el chino, se llaman cepillo así con las cerdas muy pegaditas. Empiezan a revisar ahí la cabeza de estas personas, y cuando pasan el chino por ahí hay un montón de piojos en el peine, y empiezan a saltar y a caerse y a moverse por todos lados y a caminar y a rascarse la cabeza porque empiezan los piojos. Pero eso era nada más la cabeza de una persona. Ahora imagínense una plaga de piojos, de estarse rascando porque están los piojos caminando por las orejas, están caminando por el cuerpo, por la cabeza, por todos lados, de todas las personas. ¿Se imaginan qué padre, qué emocionante después de haber pasado por un aroma fragante a rana, ahora estar infestado de piojos? Infestado de piojos, porque era una plaga y era en toda la tierra de Egipto. Nuevamente, donde Dios se manifiesta y demuestra que sobre Él no hay nadie. También vimos lo que viene siendo en el versículo 24, en el capítulo anterior, mandó una plaga de moscas. Aquí con esta plaga de moscas no se podía hacer
absolutamente nada fuera de los hogares y tampoco adentro, porque las moscas no se quedan afuera. No sé si han pasado por donde está un animalito en descomposición que se ha muerto y cómo está lleno de moscas. Imagínense por un momento ustedes ir cómodamente con su lonche, sentarse junto a ese animalito donde hay muchas moscas porque está en descomposición ese animalito y ponerse a comer junto a ese animal, a gusto y rico. Abren la boca y en lugar de entrar la cuchara y el alimento, entran moscas y empiezan a masticar su alimento junto con las moscas. Ahora, aquí la palabra de Dios en algunas versiones dice que eran moscas, pero en el griego dice que eran enjambres. Y enjambre no se refiere únicamente a moscas, eran moscas combinadas como insectos, lo que comúnmente nosotros conocemos como zancudos o como moyotes. Imagínense nada más combinado todo esto, qué padre, porque no dejaban ni comer a todos los residentes de ese lugar. ¿Por qué? Por la plaga de moscas. Después de un olor fragante, después de no poder pisar a una rana, después de tener los recipientes llenos de sangre, ahora enjambre de moscas y de insectos que le van a hacer la vida de cuadritos. ¿Se imaginan qué impresionante todo ello? Que les piquen y les piquen y les piquen y les moleste, que se les paren la nariz, que se quieran meter un ojo, que las orejas, que la nariz, por todos lados moscas. Estas son las plagas en las cuales pudimos ver la mano de Dios y el faraón decía, no voy a dejar ir al pueblo. ¿Por qué? Porque a mí me sirve este pueblo, me funciona, yo necesito y quiero este pueblo. La necedad del corazón. Entonces, ¿el faraón se veía sabio en todo esto? ¿El faraón se veía que podía con todo ello? El faraón se veía necio y nada de sabiduría, porque su pueblo se estaba acabando. ¿Gracias a qué? A la necedad de su corazón. Iglesia, que las plagas no nos lleguen a nuestro hogar, no nos lleguen a nuestro corazón, para lo que nos ha dado Dios no se acabe con nuestra necedad. El día de hoy vamos al capítulo 9, versículo 1, la plaga del ganado. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vamos a orar porque comenzamos la lectura. Bendito Padre, gracias por cada palabra, Señor, que podemos ver aquí en estas escrituras. Sé tú, Señor, que nos diga directamente a nuestros corazones qué áreas debemos de entregar a tus pies. Sobre todo, Señor, qué plaga no debemos dejar entrar a nuestros hogares, a nuestros corazones o nuestras familias, para que la gloria y la honra sea tuya. Señor, sabemos que donde estás tú, Señor, verdaderamente el pueblo está protegido, y como lo vamos a ver ahorita. Así necesitamos una protección especial para todos aquellos que te buscamos de corazón. Gracias por cada uno de los corazones de aquí. Ponemos en tus manos en esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, le dijo Dios a Moisés: entra, ve con el faraón, ve con el Dios de la tierra terrenal, el faraón que se dice ser Dios, y dile que suelte a mi pueblo, para que el pueblo vaya y sirva. Fíjense para qué quería el pueblo Dios, para que vaya y le sirviera a Él. Nosotros muchas veces queremos tener el control de nuestras vidas. Queremos hacer lo que nosotros queremos, ya sea con nuestras finanzas, nuestros planes a futuro, nuestros proyectos, nuestras familias. Y muchas veces por este motivo sacamos a Dios de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras familias. Y que por nosotros hacerlo, por nuestras fuerzas, nos va a salir entre comillas mejor. La verdad es que si Dios no nos acompaña, no va a salir nada bien. Nuestro corazón es necio. Nuestro corazón quiere hacer las cosas sin Dios, porque pensamos que nos sale mejor. Y la verdad, Dios no nos abandona en ningún momento, nosotros nos retiramos. Pero cuando nos llega a salir algo mal, ahí sí decimos: Dios me está castigando. Siendo que ni tomamos en cuenta a Dios para hacer nuestros planes. Y Dios no nos castiga. Dios no nos castiga. Son consecuencias de nuestros pecados, de las situaciones que hacemos fuera de Dios. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 2, del 12 al 13? Si me pueden acompañar por favor ahí, Jeremías 2, del 12 al 13.
¿Lo tienen? Jeremías 2, del 12 al 13. Dice la palabra de Dios en esta porción. Dice en el 12, espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. El 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios? ¿Cuántas veces hemos nosotros querido cavar nuestras cisternas porque nosotros hacemos mejor las cosas que Dios, entre comillas? Nos creemos autosuficientes, nos creemos poderosos. ¿Cómo se creía Faraón? Autosuficiente, poderoso, y que él sabía hacer mejor las cosas que Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuántas veces has abandonado entonces a Dios? Y no estoy diciendo en la vida, en esta semana que acaba de pasar. ¿Cuántas veces dejaste a Dios a un lado para hacer lo que tu corazón quería? ¿Cuántas veces te has salido del camino de Dios para querer hacer tus planes personales sin Dios? Si nosotros no sabemos caminar con Dios, ténganlo por seguro que el que va a estar a nuestro lado es el opositor. Y Él sí quiere caminar con nosotros. Él quiere caminar y guiarnos. ¿A dónde? A donde sea menos a la vida eterna. Muchas veces nos desviamos hacia el mundo, hacia el dinero, hacia las fiestas, hacia una sociedad sin Cristo, porque tenemos amistades sin Cristo y nos gusta estar mejor con ellos. Y es curioso cómo muchas veces las amistades sin Cristo, las amistades de sociedad, les caen mucho mejor que a los mismos hermanos de la iglesia. ¿Por qué se sienten más cómodos las personas fuera de Cristo con nosotros que los hermanos que están en la iglesia con nosotros? Hay algo que pensar ahí. Si están más cómodos con nosotros porque no les compartimos el evangelio, no les hablamos de Cristo, no leemos la palabra de Dios y no les decimos que Cristo les ama, entonces ni siquiera somos de este lado del pueblo de Dios. Somos a lo mejor del pueblo de Egipto. Seguimos en Éxodo 9:1, en donde dice, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Ahora, nosotros le servimos a Dios continuamente. Durante la semana, ¿cuántas veces le serviste a Dios? Porque, o no sé, me equivoque, o algunos que todavía no, ¿ya somos libres del pecado? ¿Sí o no, iglesia? Somos libres de pecado, entonces ya somos libres. Ya nos sacaron de Egipto. Ya nos sacaron del pueblo pecaminoso, del pueblo que adoraba a otros dioses. Entonces, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Ya le servimos a Dios? Claro que sí. ¿Cuántas veces le serviste en esta semana a Dios? ¿Cuántas veces te reuniste con alguna persona en algún lugar? En su casa porque está enferma. ¿Le llevaste algo a su casa porque no tiene nada que comer? Fuiste y le visitaste la cárcel. Fuiste al hospital a visitarle y a orar por esa persona. ¿Cuántas veces en esta semana le compartiste el evangelio a alguna persona? Porque ya le estás sirviendo a Dios, porque ya eres libre de pecado. Porque ya eres libre y puedes ir a servirle a Dios. ¿Cuántas veces has servido en esta semana a Dios por ser libre de pecado? Seguimos en el versículo 2. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, aquí viene la advertencia. Porque Dios sabía que no lo iba a dejar ir. En el 3, aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Egipto era extremadamente rico. Tenía tierras, tenía esclavos, estaba el pueblo. Tenía construcciones magníficas levantadas por el pueblo. Mucha siembra, pero también tenía demasiado ganado. Ese ganado, ¿qué hacían? Comerciaban con él. Con ese ganado también se alimentaban. Con ese ganado también transportaban todo lo que vendían. Era una parte importante del pueblo de Egipto el ganado. Entonces, dice Dios, si no haces esto,
a tu ganado le va a llegar una plaga gravísima. Si no dejas ir a mi pueblo, si no me haces caso, dice Dios, voy a llegar a tu sustento. Y el faraón, bien contento, dijo, no, me espanté. Claro que sí, váyanse pueblo de Israel. ¿Acaso sucedió eso? No. Entonces, llegó a la riqueza, la plaga, por el corazón necio del faraón. Su ego, su entre comillas más conocimiento, su soberbia del faraón era más grande, más importante que lo que Dios le dejaba entender. Pero en realidad era débil, en realidad era necio, en realidad no tenía nada de sabiduría. Porque si le están advirtiendo que van a llegar las plagas a su sustento, hubieran hecho caso. Igual que ahorita, iglesia, igual exactamente que ahorita. Nosotros, se nos dice que Cristo viene, que ya está a la vuelta de la esquina, y nosotros hacemos caso y estamos en los caminos de Dios y seguimos sus escrituras y sus estatutos y no nos desviamos del camino, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios en los evangelios? Ve y comparte el evangelio hasta el fin del mundo. Y nosotros compartimos el evangelio hasta el fin de la esquina de la casa, hasta el fin de la colonia, nada más. Ni eso hacemos a veces, compartir el evangelio. Aquí cada uno llega en cierta área de poblaciones que otros no podemos llegar. Ahí donde Dios te puso, comparte el evangelio, lleva la palabra de Dios. No, es que después ya no me invitan a las fiestas, si les comparto. No, ya después ya no me invitan a las reuniones. No, ya ni me hablan, les caigo gordo porque nada más hablo de Dios. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Más vale caer gordo por hablar de Dios que caer muy bien por estar en el mundo, porque eres parte del mundo de Egipto. No has salido de Egipto. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7? Porque a veces nosotros no controlamos nuestro carácter. ¿A quién le gusta que le reprendan aquí? ¿A quién le gusta? Hermano, regáñame. Papá, regáñame. ¿A quién le encanta que le llamen la atención? Yo creo que a nadie nos gusta. Y Dios llama la atención. Y al faraón no le agradó que le llamaran la atención, al contrario, explosivamente reaccionaba. No, claro que no voy a dejar ir al pueblo. No, ese pueblo es mío, mío. Y Dios decía, no es tu pueblo, es mío, déjalo ir. Y se le hacía un buen plan. Déjalo ir. No, es mío. Déjalo ir. No, es mío. Tuvieron que pasar 10 plagas para que el faraón dejara ir al pueblo. Y en la 10ª plaga ya se convenció y estuvo tranquilo, el faraón se quedó allá en Egipto y dejó ir al pueblo. ¿Verdad que así sucedió? No. Cuando se fue el pueblo fue tras ellos para asesinarlos porque se habían ido del pueblo. Nuestro carácter debe corregirse. No debemos ser explosivos como el carácter del faraón. Debemos de pensar antes de hablar. No debemos de hablar 2 veces antes de pensar. ¿Qué dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7? Dice, porque no nos has dado un espíritu, no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos dominio propio, iglesia. Podemos controlar nuestras ganas de pecar. Podemos controlar nuestras ganas de ofender. Podemos controlar nuestras ganas de hablar de alguien más, contra alguien más. Nos podemos controlar de no querer venir a la iglesia. Hermanos, si eres hermano, tenemos dominio propio. Practícalo. Vemos cómo nuevamente el faraón quiere controlar todo, fuera de la gloria de Dios. Y vemos cómo no quiere dejar ir a ese pueblo. El carácter del faraón es soberbio, es feo, su corazón está duro. ¿Y el tuyo cómo está? ¿Eres un pan de Dios, como decían las señoras de antes? ¿Tu corazón es blandito? ¿Aceptas y albergas a todos en tu corazón? ¿Oras por ellos? ¿Sirves? Seguimos leyendo en Éxodo en el 4. Dice, y Jehová hará separación de entre el ganado de Israel y de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. La gloria de Dios desciende sobre el pueblo de Egipto. Al pueblo de Egipto no le va a pasar nada en su ganado. Solo al pueblo de Israel no le va a pasar nada en su ganado. Solo al pueblo de Egipto.
El pueblo de Israel está protegido, a pesar de estar en un lugar donde abundaba el pecado. El pueblo de Israel tiene la protección de Dios. El pueblo de Egipto tiene que aprender la lección. ¿En qué pueblo estamos en este momento, iglesia? ¿En el pueblo de Egipto, acomodamente, o en el pueblo de Israel? ¿De dónde quieres protección? ¿De un faraón, de un dios pagano, de un dios inventado por la sociedad? ¿O quieres la protección de Dios, el verdadero y único Rey, el verdadero y único Dios? En el versículo 5 dice, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Todavía le dice, mañana va a suceder todo esto que te estoy diciendo. Mañana va a ser esto Dios con todo esto, con esta plaga. Dios revela los tiempos en los cuales sucederán las cosas. Siempre nos avisa y siempre hay una advertencia. No es amenaza, es advertencia porque va a suceder. No dejemos pasar de largo lo que Dios nos dice en su palabra. Muchos hacen caso omiso, otros obedecen la palabra de Dios. Y todavía nos atrevemos a dudar. ¿A poco sí sucederá? ¿A poco sí va a pasar? Sí pasará. Sí vendrá Cristo. Sí viene. Para mí que a lo mejor todavía no. Y si les dicen que mañana, que por obra de Dios, dijera Dios, mañana viene nuestro Señor Jesús como león rugiente para juzgar a vivos y muertos. ¿Cómo estaríamos ahorita en este momento? ¿Qué empezáramos a hacer que no hemos hecho días, semanas, años atrás? ¿A quién le pudiéramos ir a decir, arrepiéntete porque mañana a esta hora, como dice la palabra aquí, va a venir nuestro Señor a juzgar a vivos y muertos? ¿Qué pasaría en nuestros corazones? ¿Cómo empezáramos a vivir estas 24 horas? ¿Cambiaría nuestro corazón? ¿O seguiremos viviendo igual porque realmente estamos en los caminos? ¿Cuántas veces se nos menciona todo ello y nosotros hacemos caso omiso? Dios se caracteriza por dar a conocer todo. Y Él se da a conocer. Quiere que sepamos quién es Él. Quiere que sepamos que con la bendición de Él estamos bien y estamos seguros. Fuera de Él no tenemos nada. Seguimos leyendo en el versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Dios cumple su palabra todo el tiempo. Todo el tiempo. Y así como lo dice, se hace. Entonces, si Dios promete algo, hermanos, Dios cumple. Dios no es hombre para que cambie de opinión. Dios no se retracta de lo que va a hacer porque Él sabe que necesitamos de Él. Y así como dijo, se cumplió. El pueblo de Egipto se quedó sin ganado por la dureza de su corazón, por la dureza del faraón. Perdieron mucho económicamente por la soberbia de su corazón. Y también empezaron a perder la fe en el faraón por la dureza del corazón del faraón. No es decir no necesito a Dios, es una dureza de nuestro corazón. ¿Tú le crees a Dios con las promesas que te da? ¿Tú sabes qué promesas hay aquí en la palabra para cada uno de nosotros? ¿Y le crees a Dios? Gloria a Dios por ello. Entonces, Dios cumple lo que está aquí. ¿Y quieren saber algo más hermoso? Váyanse a Apocalipsis y lean todo lo que va a venir. Vean todo lo que va a pasar. Continuamos leyendo en el versículo 7. Faraón envió, y aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Nuevamente ve la prueba tangente, viviente, de que se hizo lo que Dios le dijo, de lo que Dios le avisó si no hacía caso. Y porque sucedió el corazón del faraón se volvió contra el pueblo de Dios. No, lo dejo ir porque no quiero. Y todavía, a ver, vayan y vean a ver si no murió ni una sola vaca del pueblo de Israel. Vayan y ven. Y no había muerto ninguna.
Y a pesar de ello, el faraón sigue igual, en la misma postura. Aquí vemos cómo este ataque hacia la plaga la plaga de las reses, del ganado, era un ataque directo a un dios egipcio llamado Ator. Esta era la diosa madre de Egipto que se representaba como una vaca. Imagínense tener una diosa en forma de vaca. Y ellos la representaban así. Se consideraba la diosa del amor, de la música, de la danza, de la alegría, de la maternidad. Y su nombre significa literalmente casa de Horus, otro dios que tenían los egipcios. Entonces vemos cómo Dios dice, esa diosa que ustedes tienen no es nada frente a mí. Por eso ataca esa parte. Entonces celebraban rituales, fiestas, festivales en los cuales tomaban, danzaban y había música, consumiendo cerveza y todo vino en ese lugar cuando celebraban a esa diosa Ator. Algo similar a lo que pasa el día de hoy. Hay danza, hay licor, hay música en muchos lugares, en muchos festivales. El festival que va a suceder o está sucediendo ahí en Israel, ese festival LGTBXYZ, por una semana en Israel, en Tierra Santa. ¿Por qué ahí? ¿Por qué tanto tiempo? Porque el opositor quiere que esa ciudad, ese pueblo, esa tierra no esté bien. Pero Dios es más grande que esa pequeña parte, esa pequeña porción de Egipto, de ese pueblo pecaminoso. Hasta aquí el faraón sigue siendo necio. Vamos a ver la siguiente plaga en el versículo número 8, la plaga de las úlceras dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón. Aquí vemos cómo indica nuevamente Dios, ve, toma ceniza, espárcela al cielo y van a empezar a aparecer llagas, van a empezar a aparecer úlceras en las personas. Ahora sí el faraón va a escucharle, va a decir, sí está bien, que no pase, que no suceda todo ello. Está bien, voy a dejar ir al pueblo. ¿Sucede acaso esto? No sucede. El corazón del faraón está duro. No quiere nada con Dios. Entonces, esta hermosa relación que tenían Moisés y Aarón, de estar escuchando a Dios y de hacer lo que Dios les decía, la tenemos todos en las iglesias. Podemos escuchar a Dios y hacer lo que Dios dice que hagamos. Hay alguien que dice, no, es que yo no escucho a Dios. No, yo no tengo esa relación con Dios. No, y hay otros que pueden decir, yo nunca voy a tener ese tipo de relación con Dios. Todos podemos, hermanos. Todo es cuestión que leamos su palabra, oremos y nos pongamos a disposición de Dios. Si hacemos esto, podemos tener esta relación en la cual Dios nos hable y nos diga qué hagamos. Y nosotros, si le obedecemos, tenemos esta relación de Aarón y de Moisés. Todo es cuestión que quieras venir a Dios. En el versículo número 9 dice, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país de Egipto. Por todo el país de Egipto. No era nada más una porción. Este panorama se nos presenta a continuación. Han visto las tormentas de arena que se han suscitado últimamente por acá para Juárez o allá en el Sahara. Cómo se levanta un polvo, miles de kilómetros a lo ancho, cientos de kilómetros hacia arriba, cubre ciudades y no se ve nada. Imagínense esta ceniza cubriendo así esta porción de Egipto, este pueblo de Egipto, las ciudades, para que no se vea nada y que era ceniza, y que posterior a ello la ceniza que cayera empezara a tener sarpullido, granitos y úlceras. Empezar a tener una comezón que no se le quitaban con nada y empezar a rascarse. Y por más que se rascaban, más comezón les daba y más. Y por todos lados. Y empezar a salir úlceras, llagas, porque estaban rasque y rasque. Empezar a romper la piel, a lastimarse, a cortarse la piel con las mismas uñas y a empezar hasta por la pared, empezar a rascarse la espalda porque tenían comezón. Imagínense con el calor, con la comezón, con las llagas, porque todo esto sucedía. Hay algunas personas que dejan pasar todo esto. Dice, un granito, ¿qué tanto es?
¿A quién no nos ha picado lo que comentaba ahorita, un zancudo, un moyote, como lo conocemos aquí en este lugar? Y cómo les da comezón y empiezan a rascarse y más comezón les da. Ahora imagínense tener todo el cuerpo lleno de esos granitos. Empezar a rascarse hasta sacarse sangre. Porque no hizo caso del faraón. Las úlceras de estos hombres y los animales estaban por todo el territorio del faraón. Y esto era muy delicado para los egipcios, ya que ellos estaban muy obsesionados continuamente, todo el día por estar limpios. Ellos creían en una diosa que se llama Sekhmet, que era protectora de las enfermedades, que los mantenía bien, entre comillas, y así iban a estar porque no tenían ningún problema con ello. Ahora imagínense que esta enfermedad les llegó. ¿Dónde quedó esa diosa que ellas adoraban frente al Dios de Israel? Vamos nuevamente, esta plaga va directamente a ese tipo de dioses que ellos tenían. Porque los dioses que tengamos en la tierra no son nada comparados con Dios, el verdadero y único Dios. ¿A quién le adoramos? ¿A quién le servimos? ¿El pueblo de Egipto fue protegido por esa diosa? No, porque eran dioses inventados. Inclusive hay personas que dicen, es que tú no te puedes enfermar, ni te debes de enfermar, o qué raro que tú te enfermes porque tú crees en Dios. Hermanos, este cuerpo, el que tenemos cada uno, es un recipiente que venimos a ocuparlo por muy poco tiempo. Y este poco tiempo pueden ser 10, 15, 80, 50, 70, 90, 120, 20, 30 los años que tengamos de vida aquí en la tierra. Es nada más para venir y aquí tomar la decisión si regresamos a casa con Dios o nos vamos a otro lado. Este cuerpo se va a desgastar. ¿Y por qué tenemos enfermedades? Porque aquí estamos de paso. Y las enfermedades nos recuerdan de que no debemos de tener nuestro corazón puesto en la tierra. El corazón puesto aquí. Ni que querramos estar todo el tiempo viviendo aquí por una eternidad, porque no somos de aquí. Aquí somos visitantes, estamos de paso nada más. Para la gloria de Dios, hay personas que adquirieron conocimiento, hay médicos que les pueden ayudar con ciertos padecimientos. Todo es cuestión que ustedes hagan caso de las indicaciones que les dan para que les puedan ayudar. Para la gloria y honra de Dios. Y si no creen en los médicos, bueno, no crean en Lucas. Dios tomaba a todos para su gloria, su servicio, su honra. Ese es el problema de muchas personas, que no quieren hacer caso a lo que aquí se les da, se les proporciona, se les ofrece. Igual, los médicos no tienen el poder para sanar. Ninguno del sistema de salud tiene el poder para sanar, ninguno. Solo Dios, pero ellos están a su servicio. Entonces, vivamos aquí lo mejor posible. Hagamos caso de cuidar este cuerpo porque Dios nos lo prestó y hay que regresárselo. No lo vamos a regresar todo rayoneado. No vamos a regresar todo mal porque no lo cuidamos. Igual, si ya sucede, a pesar de que nos cuidemos, la gloria de Dios es porque así lo quiso. Pero hay que poner de nuestra parte para poder responderle a Dios. Seguimos leyendo en el versículo número 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido y produjo úlceras tanto en hombres como en las bestias. Sintieron una insaciable comezón, empezaron a rascarse y no se detenía. En el versículo 11, los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ojo, en todos los egipcios. Aquí no dicen todos los egipcios y el pueblo de Israel. No, aquí dicen todos los egipcios. Esto atacó directamente a los egipcios. No podían trabajar, no podían hacer lo que hacían habitualmente, no podían, sus cosas normales que tenían que hacer, no las podían hacer. Tanto así que los hechiceros no pudieron imitar ya esta parte, ya no pudieron hacer una imitación por la comezón y las úlceras que tenían. Y entonces ya con esto el faraón va a creer y va a dejar libre a su pueblo. No. Al igual que todas las ocasiones, no se puede. Los hechiceros eran hombres
estaban enfermos, que eran los que se supone que iban a darle respuestas al faraón, y no pudieron. ¿Y por quién se dejaban convencer entonces? No confundamos a las personas terrenales que nos pueden ayudar con dioses. No confundamos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos permite tener y disfrutar, con lo que nosotros podemos, entre comillas, hacer solos en nuestras fuerzas, porque solo no podemos. El versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová había dicho a Moisés. Aquí esta pequeña porción de la palabra, la primera vez en mi vida que leí esto, me confundió. Dice, Jehová endureció el corazón del faraón. Dije yo, caray. Entonces, ¿quería Dios o no quería Dios que soltara a su pueblo? Primero el faraón y ahora Dios. ¿Por qué sería esta parte de la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Dios estaba buscando que liberara a su pueblo. Y si Dios hubiera querido, en un momento desaparece el faraón y el pueblo se hubiera ido. Porque no tiene el poder de hacerlo. Hubiera mandado ángeles a detener las guardias del faraón y el pueblo hubiera salido. Desde el primer momento, sin tanta plaga, ¿para qué tanto? ¿Para qué batallar? Diría Dios. Pongo a los ángeles, sale el pueblo, todos contentos y felices. Y más adelante el pueblo no se corrompe porque ya me conoció que mandé ángeles. Dios necesitaba darse a conocer ante las personas que no conocían de Él, que era el pueblo de Egipto. Y más, reafirmar la fe de las personas que sabían que Dios existía, que era el pueblo de Israel. Entonces, tenía que suceder todo esto para que creyera el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y en base a ello, que quedara sentado en registros históricos, registros, ahora sí que cristianos, registros bíblicos, registros de cualquier tipo, para que todo eso que sucedió en aquel tiempo llegara hasta este momento y nosotros ahorita lo estuviéramos leyendo y supiéramos que Dios existe y Dios tiene poder. Entonces, decía yo, ¿quiere o no quiere? Claro que quería, pero tenía que manifestar su poder ante dioses, entre comillas, terrenales. Por eso tuvo que pasar todo esto. Si nosotros permitimos que estas plagas nos peguen a nosotros y no acudimos a Dios, vamos a estar igual que el pueblo de Egipto y el faraón. Vamos a ver la siguiente plaga del granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ojo, nuevamente, para que me sirva. El 14, porque yo enviaré esta vez toda plaga a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Con esta plaga iba a ir directamente al corazón del faraón y de todo el pueblo de Egipto. Con esto iba a dar a conocer más el poder de Dios. Aquí vemos cómo es inútil que una persona no quiera cambiar si Dios tiene destinado a que ese corazón cambie. Y Dios, nosotros no podemos, nadie de nosotros, ni aquí en la iglesia, ni en otras iglesias, ni en la tierra, cambiar el corazón de una persona. Es Dios el que cambia los corazones. El número 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo y la plaga, y de plaga, y serás quitado de la tierra. Dice la palabra aquí, yo, Dios, extenderé la mano. Primero le daba indicaciones a Moisés y Aarón. Vayan y hagan esto. Aquí dice primero, yo extenderé la mano y después le da indicaciones a Moisés. Primero dice, voy a extender mi mano. En el 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí está la respuesta de mi duda que yo tenía hace varios años. Para que se diera a conocer el poder y el nombre de Dios y se diera a conocer por los siglos de los siglos que todavía estamos leyendo aquí. Entonces Dios se va a conocer por su pueblo, por su poder, por su amor, su gracia, su misericordia, porque el pueblo siempre estaba protegido ante las plagas que estaban en Egipto. El 17,
¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Hace la pregunta. Aquí el corazón del faraón se ensorbece, que esto es causa soberbia, altivez, un sentimiento de superioridad contra alguien, siendo arrogante, demasiado orgulloso. Todas estas características decían cómo era el corazón del faraón y del pueblo de Egipto. ¿Acaso nuestros corazones tienen alguna de estas características? ¿Una? ¿Acaso tienen dos? ¿O acaso tienen todas estas características? ¿Cómo está nuestro corazón? El 18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Dios se advierte que va a pasar esto, que va a caer granizo, como nunca había pasado. Recordando, Egipto era tierra seca. No llovía, menos caer granizo, y menos en esta magnitud. Imagínense las dimensiones de un granizo. Dice el 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Qué tamaño pudiera ser una bola de granizo para que cuando cayera encima de un animal o de una persona lo matara? Me imagino que como una pelota de básquetbol, tal vez. ¿Por qué no? Una pelota de béisbol, ya han caído granizos de ese tamaño aquí y no ha matado a nadie, nada más los ha golpeado. Ha quebrado muchos vidrios, ha hecho muchas cosas. Pero, ¿será de este tamaño acaso? En el 20, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, por fin. El pueblo, parte del pueblo de Egipto, sabe quién es Dios y que las plagas que caen se hacen verdad. El 21, mas el que no puso su corazón en la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. 22, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda hierba del campo del país de Egipto. 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Aquí hay un dato muy importante en el 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. El 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así los hombres, bestias, asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Imagínense de qué tamaño estaba el granizo para que desgajara, partiera, rompiera los árboles, todos los árboles del país. Entonces más grande que una pelota de básquetbol. Mucho más grande. Aparte, fuego. Granizo con fuego. ¿Cómo se puede combinar hielo con fuego? Dios lo puede combinar. Él es dueño de todos los elementos que nosotros conocemos. Él los puede usar para su gloria y su honra. El 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Nuevamente, la gracia de Dios y misericordia desciende sobre el pueblo de Egipto. El 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. O sea, esta vez ya pequé, esta vez, las demás no. Sí, o sea, yo soy pecador, mi pueblo también, somos impíos. 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Por fin va a ser libre el pueblo. 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. 30, pero yo sé que tú ni tus siervos temeréis todavía de la presencia de Jehová Dios. Moisés le dice, yo sé que con esto tampoco vas a dejar ir al pueblo. El 31,
El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¡Wow! Fíjense qué coincidencia que la demás comida no fue destrozada y la primera sí. No es coincidencia. Dios provee. Para que no murieran de hambre, destrozó lo que ya estaba a punto de cosechar. Y lo que era tardío no se destrozó porque tenía que salir trigo y centeno para seguir alimentando al pueblo que se iba a quedar en ese lugar cuando el pueblo de Israel saliera de ahí. Misericordia para el pueblo de Egipto, aún a pesar del pecado y de no querer dejar al pueblo de Israel libre. Así es Dios, tiene misericordia para todo pecador. El 33, y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo, los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón y sus siervos. Nuevamente no dejó ir al pueblo. El corazón del Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo de Israel como Jehová había dicho por medio de Moisés. Hermanos, ¿cuántas plagas tienen que pasar en nuestras vidas y en nuestras familias para que nosotros nos rindamos a los pies de Dios? Que la plaga del ganado, que la plaga no llegue a nuestros hogares, que no muera lo que nosotros tenemos por medio de Dios, lo que Dios nos ha concedido, esta plaga que pueda acabar con lo que Dios nos da por la ansiedad de nuestro corazón. Que la plaga del sarpullido y de las úlceras no enfermen nuestras vidas por tener resentimientos hacia otras personas. Que la plaga también del granizo no destruya todo lo que hemos obtenido por la gracia y la gloria de Dios. Mejor pongamos todo lo que tenemos, que Dios nos lo ha dado, para servicio de Dios. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Por lo mismo, hay que ofrecérselo y servirle con todo lo que tenemos. Muchos pueden decir, no tengo nada, tengo poco. Es lo que Dios te da para que bendigas a alguien más. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias por este tiempo en el cual nos has mostrado tu palabra. Señor, tu poder no se compara con nada ni con nadie, Señor. Has mostrado cómo el corazón del faraón se endurece a pesar de todo lo que le muestras en tu poder y todo lo que haces y has hecho y seguirás haciendo para que tu nombre se dé a conocer. Gracias por esta porción de la palabra, Señor. Quita esas plagas de nuestras vidas, nuestras familias, si es que tenemos alguna de ellas, para que no se destroce lo que nos has dado, no se consuma y no se desbarate, Señor. Todo lo que tú concedes, Señor, es porque tú, Señor, nos lo das para la gloria y honra tuya. Que reconozcamos que eres tú el que da, que eres tú el que permite que disfrutemos y que eres tú el que nos acompaña en este caminar. Bendícenos, cuídanos y sobre todo, permítenos entender que la gloria y la honra es tuya, eres soberano y que todo se hace bajo tu voluntad. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por esta parte, gracias por este pueblo y por esta porción de tu palabra. Ponemos en tus manos a cada corazón, a cada familia, para que nos sigas bendiciendo, ungiendo y que tu misericordia, así como con el pueblo de Israel, siempre estaba presente, que así sea también con nosotros. Gracias por todo ello. En nombre de Cristo Jesús. Amén.